¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la clase número 3 que pertenece a Matemática 1. Vamos a ver hoy lo que habíamos hablado la clase anterior. Teníamos para hablar de los números enteros. La clase anterior nosotros estudiamos las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división con números naturales. Explicamos el alcance de los números naturales y explicamos también las limitaciones que tenían los números naturales. Ustedes saben, por ejemplo, que si yo a un número natural, por ejemplo a 3, le resto 5, o sea, es decir, yo tengo 3 caramelos o tengo 3 pesos y de repente me doy cuenta que debo 5, bueno, en mi cuenta bancaria va a aparecer algo con un número negativo, ¿sí? Ese número negativo es un 2 que o te aparece en rojo o te aparece con un menos o te aparece entre paréntesis, según si es con una cuestión contable. La cuestión es que si nosotros en los números naturales los usamos para contar cosas reales, existencias, digamos, los números naturales son limitados en un punto porque no nos permite atender estas situaciones donde yo debo más de lo que tengo, ¿sí? Entonces para eso se inventaron el conjunto de los números enteros. Los números enteros contienen a los números naturales, ¿sí? Fíjense que los números naturales están acá presentes, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Este es el conjunto de los números naturales, 1, 2, 3 hasta más infinito, pero además le agrego el 0 y le agrego todos los números negativos, que son estos que están acá. Los números negativos justamente están para indicar cuando, por ejemplo, en el caso de un ejercicio contable, tengo una falta, ¿sí? Repito, yo tengo 100 pesos y de repente tengo que hacer un pago por 200, en mi cuenta bancaria no va a aparecer 0, va a aparecer menos 100, ¿sí? Repito, cuento con 100 pesos, o sea, mi 100 es positivo, debo 200 porque le estoy pagando, no sé, al zapatero. Entonces en mi cuenta bancaria, si yo pago con tarjeta de débito, me va a aparecer menos 100, si es que tengo una cuenta bancaria que me permite generar descubierto. Y ese menos 100, ¿qué es lo que me va a estar diciendo? Señor, usted todavía le debe a alguien, le debe 100 pesos. ¿Sí? Un número negativo, repito, no está representado dentro del conjunto de los números naturales. Es decir, vamos a ponerlos en términos de conjuntos. Z negativo, ¿sí? no estaría incluido dentro del conjunto de los números naturales. No está incluido, ¿sí? Entonces, para eso tengo que crear un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, como verán acá en la recta numérica que está acá abajo, ¿sí? esta hermosa recta numérica, tengo que un número, cuanto más alejado esté del 0, ¿sí? es más pequeño. Por ejemplo, vamos a fijarnos, el menos 7 es más chico que el 0. ¿Sí? Y ustedes me dirán, pero 7 es más grande que 0. No, pero es menos 7, o sea, estoy por debajo del 0. Por ejemplo, el menos 3 que tengo acá es más grande que el menos 7 que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empiezo a necesitar visualizar primero el número en la recta numérica y entender que cuanto más negativo es un número, más chiquito es. Y algo importante, los números positivos siempre van a ser mayores a los números negativos, incluyendo el 0. El 0 es más grande que los números negativos, que el conjunto de los números negativos, ¿sí? Entonces, esto como presentación es importante entenderlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la guía para aportarnos. Fíjense, acá en la guía yo tengo algunos ejercicios de práctica, tengo las leyes de los números enteros que son muy parecidas a los naturales, casi iguales,
Y acá es donde yo quería mostrarles esto que empieza a aparecer acá. Cuando yo empiezo a tener números naturales, aparece lo que se llama el valor absoluto o el módulo. ¿Qué es el valor absoluto? Es el número que está acompañado con el signo negativo. En este caso, por ejemplo, acá vamos a ver el primer ejemplo de la guía. El módulo de menos 6 es el 6, es el número que acompaña, digamos, al número negativo. El resultado de hacer el módulo de un número siempre es positivo. Siempre es positivo. De un módulo de un número nunca puede salir nada negativo. Es una función, el módulo, que me devuelve un número positivo. Fíjense el segundo ejemplo. El módulo de más 3. El módulo de más 3 es igual a 3. El módulo de 0 es igual a 0. Entonces todos estos ejemplos son los que están en la guía, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos. Si yo les digo a ustedes el módulo de menos 8, sabemos que es 8. Jamás puede ser menos 8, porque les vuelvo a repetir, el resultado del módulo de un número entero siempre es positivo. Bueno, aclarado esto, pasemos a lo que es el número opuesto. Es muy parecido al caso anterior. El número opuesto es igual, ¿sí?, al valor absoluto del número, pero con número, en este caso, opuesto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo más 4, como dice acá, el opuesto es menos 4. Si yo tengo menos 6, el opuesto es más 6. Siempre es el valor que está opuesto al número. Por ejemplo, si yo tengo menos 5, ¿sí?, su opuesto es 5 positivo. Si yo tengo su opuesto que es menos 1, tengo 1. Si el opuesto, por ejemplo, es menos 2, tengo 2. Si es menos 4, tengo 4. Si es 4, el opuesto es menos 4. ¿Sí? Siempre es en la recta numérica, siempre es el que está a la misma distancia, pero del otro lado. ¿Sí? Perfecto. Esto sí me gusta ver este ejemplo y mostrárselos porque la verdad que está bastante bueno. Es una forma de visualizar los números en la recta numérica, pero en algo diferente en este caso. Si nosotros pensamos en los números positivos como los pisos de un edificio que se encuentran por encima de la planta baja, el 0 como la planta baja, y los números negativos los pensamos como los subsuelos, donde habitualmente, por ejemplo, están las cocheras, ¿sí? Entonces, bueno, es una forma interesante de poder practicar y empezar a entender lo que es la suma. Es decir, vamos a imaginarnos un caso. Yo subí 2 pisos, ¿sí? O sea que estoy en este nivel, en el más 2. Y bajo, por ejemplo, 2 pisos, ¿sí? ¿Dónde me encuentro? Me voy a encontrar en el piso 0, ¿sí? Eso significa que 2 menos 2, es decir, estaba en el piso 2 y bajé 2 pisos, el resultado en este caso es 0. ¿Qué pasa si vamos a hacer otro? Supongamos que vamos a borrar acá. A ver si podemos encontrar más grande para borrar. Ahí está. Perfecto. Si borramos más rápido. Ahí está. Vamos a suponer que estoy en el piso 5 y quiero entonces bajar 9 pisos. ¿En qué piso estoy? Bueno, 9 me estoy yendo del mapa. Suponete que quiero bajar 8 pisos. Entonces tengo, bajo el primero, bajo el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En qué piso me encuentro? Me encuentro en el piso menos 3. Eso significa que 5 menos 8 pisos encuentro en el piso menos 3. Esto tiene también su explicación desde el punto de vista contable. Yo tengo 5 pesos y debo 8, todavía debo 3 pesos. Eso es fácil de visualizar y de entender. Entonces, para practicar esta cuestión, podemos entonces ir a la guía y estudiar algunos de los ejemplos que están acá, ¿sí?
tenemos algunas reglas que podemos hacer. Por ejemplo, la suma de dos números negativos sabemos que va a dar negativo, ¿sí? Es decir, si yo tengo dos números como por ejemplo menos 1 más menos 2, es lógico que el resultado de la suma de dos números negativos me dé otro número negativo. ¿Por qué? Porque si yo debo 1 peso y además ahora le debo 2 pesos a otra persona, en total voy a deber algo más grande, o sea, voy a devolver menos 3 pesos. Debo. Entonces, eso es importante. Como regla, saber que la suma de dos números negativos o la suma de dos números positivos, ¿sí? En este caso, siempre se va a respetar el mismo número. O sea, se va a respetar el signo de los componentes de esa suma. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un caso mixto, como acá, donde tengo, por ejemplo, un número que es positivo y se lo estoy sumando a un número negativo? Bueno, en ese caso siempre voy a tener que hacer una resta. ¿Y una resta entre qué voy a hacer? Entre el número más grande y el número más chico. Por ejemplo, yo sé que 5 menos 4 en este caso es 1. Pero ¿cuál de los dos es más grande? ¿El 5 o el 4? Yo sé que el 5 es el más grande. Entonces, si el 5 es el que tiene el número negativo, el resultado tiene que ser negativo. Segunda regla, entonces. Entre dos números enteros, la suma algebraica siempre va a prevalecer el signo del mayor de ellos. Eso también es otra regla. Pero bueno, las leyes son las mismas leyes que vimos para los números naturales. No vale la pena repasarlos, pero sí lo que a mí me gustaría que veamos es esta cuestión que tiene que ver con estos ejercicios. Vamos a poner en práctica entonces lo que aprendimos. Menos 3 más 10. ¿Cuánto tengo acá? Si yo debo 3 pesos, pero tengo 10 pesos en mis existencias, quiere decir que el resultado, ¿sí?, va a ser que tengo 7 pesos. Debo entonces 3 pesos, tenía 10 pesos, pasé a deber 7 pesos. Vamos a ver el otro ejemplo. Otra forma de resolver esto es decir, tengo menos 3 más 10, hago una resta porque tengo distintos signos, 10 menos 3 es 7, y le pongo al resultado el signo del número mayor, que en este caso es 10. Esta es otra forma de abordar entonces lo mismo, ¿sí? Vamos a pensar ahora el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, menos 12 más menos 8. Acá tengo la suma de dos números negativos. Debo 12, debo 8 y es fácil entender que debo 20. Vamos a ver, el tercer ejemplo es la suma de dos números positivos. Esto me tiene que dar obviamente un número positivo. Vamos a analizar un ejemplo más complejo. Vamos por ejemplo con el 7. El 7 tengo tres términos acá. Tengo el menos 8 más el menos 9. Acá sé que esto me va a dar un número negativo, porque los dos son números negativos. Entonces, esto me va a dar menos 17. Y me queda el más 10. Entonces, si yo además a esto le agrego 10, quiere decir que lo que les había comentado, tengo que hacer la resta entre los dos números. 17 menos 10 es 7. Como el más grande es negativo, le pongo el signo del más grande. Y acá cierro la operación. Bueno, hasta acá vimos lo que... Bueno, continuamos entonces con la multiplicación. Ya habíamos visto la suma, la resta de números enteros, presentamos lo que eran los números enteros. Ahora tratar de ver qué pasa con la multiplicación en este nuevo conjunto de números enteros. Vamos a recordar, como dice la guía, que el concepto de multiplicar es poder sumar números iguales. Es la manera abreviada entonces para indicar cuántas veces sumo un número igual. Por ejemplo, el 6, el 2 acá está... Fíjense, el 2 acá está 6 veces, por lo tanto 6 por 2 sería la forma abreviada de indicar entonces el tema de la multiplicación.
¿Qué pasa cuando tenemos el producto de dos números enteros que son positivos? Como en este caso que se puede ver acá. Cuando los dos números enteros son positivos, como en este caso, es como teníamos anteriormente, 3 veces el 4 o 4 veces el 3. ¿Sí? Acá no hay mayores dificultades. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un número positivo y un número negativo? ¿Qué va a pasar entre el 3 y el 4? Fíjense, yo acá lo que estoy haciendo es sumar 3 veces un número negativo. Entonces lo que tengo que hacer es hacer la suma de tres números negativos. Es decir, menos 4 más menos 4 más menos 4. Es decir, si yo estoy sumando 3 veces un número negativo, su resultado va a ser negativo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si es al revés. Si, por ejemplo, tuviese un número negativo y un número positivo. Es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo puedo ver en el caso de que los dos sean negativos? Bueno, en el caso que los dos sean negativos, fíjense, si yo tengo, como acá dice, acá está, ¿sí? El número tendría menos 3 veces el menos 4. Por lo tanto, el resultado sería positivo. Pero bien, vamos a ver de dónde salen estas reglas. Si yo me voy a la última hoja, o sea, la hoja 32, acá tengo la regla, la famosa regla de los signos, que es la que se necesita aplicar para resolver estos ejercicios. Fíjense, acá me dice que dos números que son positivos, como en este caso, el producto de números positivos sabemos que es positivo. Y el producto de dos números negativos, como vimos recién, también es positivo. ¿Sí? Esto entonces lo voy a aplicar siempre que tenga un producto de dos números negativos. Repito, producto de dos números que son negativos, el resultado es positivo. Producto de dos números positivos, el resultado es positivo. Es decir, más por más es más, menos por menos es más. ¿Qué va a pasar acá abajo? ¿Qué va a pasar cuando tengo signos distintos? Cualquiera de los dos casos, ya sea que el primer número sea positivo y el segundo negativo, o viceversa, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, repasamos, más por más es más. ¿Sí? Vamos a repasar, más por más es más, que es el primero, menos por menos es más, y en tanto haya diferencia de signos, siempre va a ser negativa la multiplicación. ¿Sí? Esto es importante, este cuadrito que está acá. La verdad que para resolver los ejercicios sería interesante que lo tengan a mano, lo copien o lo puedan imprimir. Entonces, al momento de hacer los ejercicios, hasta el momento que se pongan cancheros y lo puedan memorizar, tenerlo a mano como para ir viendo qué es lo que voy a aplicar en cada caso. ¿Sí? Vamos entonces a saltearnos esta parte de las propiedades, que la verdad que de momento, salvo la propiedad distributiva, a ver si podemos hacer algunos ejemplos. Acá está, por ejemplo. Vamos a probar el primero. ¿Sí? Tengo menos 2 más 5. Sobre para atrás, ahí está. Vamos a hacer este que está acá. Bien, aplico la regla de los signos. Primero, tengo un número negativo y un número positivo. Menos por más, yo sabía que el resultado tenía que ser negativo. Y ahora simplemente hago el producto de los números. 2 por 5 es igual entonces a 10. Y acá tengo el resultado que es menos 10. Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo. Acá tengo el caso inverso. En vez de tener un negativo y un positivo, tengo más 7 y un menos 6. Entonces, acá también el resultado va a ser negativo según la regla de los signos. ¿Sí?
Bueno, y finalmente la multiplicación 7 por 6, entonces sabemos que es 42. ¿Qué va a pasar con el tercer ejercicio si ya vamos con el tercero de los casos? Tengo un número negativo y tengo otro negativo. Dos negativos, sabemos que el resultado es positivo. Yo voy a poner el más acá, pero esto no se hace, simplemente lo hago para que ustedes lo vean. Los números positivos no llevan el signo más adelante, sí los negativos, ¿sí? 9 por 4, entonces es 36 en este caso. Y vamos al último, finalmente. Menos 1 por más 15. Bueno, acá lo mismo, sí, los números positivos. No se debería poner este más, pero bueno, acá para entender el tema se hace esto. Menos por más es menos, ¿sí? Y 1 por 15 sabemos que es 15. Bárbaro. Vamos a un ejercicio más largo. Vamos a este que tengo acá. Acá tengo un menos por un menos, yo sé que es más. ¿Sí? Y yo sé que más por menos también es menos. Entonces acá tengo, vamos a repetirlo esto para que quede bien claro. Primero tomo los dos primeros números, menos 3 y el menos 2. Menos por menos es más. Ese más lo voy a aplicar al último, que es el menos 4. Entonces tengo menos por menos es más por menos es menos. Y ahora multiplico todos los números. 3 por 2, 6, 6 por 4, entonces 24. Y bueno, y acá tenemos, entonces volvemos definitivamente a la división. Vamos a volver un poquito para atrás en la guía, ya viendo entonces resuelto los ejercicios. Y ya que hicimos multiplicación, vamos a repasar, como está acá, un ejemplo de propiedad distributiva. Nosotros cuando vimos números naturales, vimos la propiedad distributiva, y la propiedad distributiva consiste justamente en distribuir el número que está multiplicando, en este caso, un paréntesis. En el ejemplo que tenemos acá, el número que estoy utilizando para multiplicar es el menos 2. Y el menos 2 está afectando a todo este paréntesis que tengo acá. Una forma de hacerlo es distribuir el menos 2. Fíjense que el menos 2 me va a aparecer acá, me va a aparecer acá y me va a aparecer acá, acompañando a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces tengo, fíjense, el primero de los casos voy a tener menos 2 por 5, menos por más es menos, 2 por 5 es 10, o sea me quedó menos 10. Bien, vamos a ver el segundo. Bajo el menos y tengo menos 2 por 8 es menos 16. Y finalmente tengo que menos 2 por 1, que es el último que tengo acá, es igual a menos 2. Entonces me quedaría, para aplicar la regla de los signos acá, menos por menos es más, entonces me va a quedar menos 10 más 16 menos 2. Bueno, entonces voy a tener, fíjense, menos 10 más 16, ¿a cuánto equivale? Esto va a equivaler entonces a 4 positivo. ¿Sí? Bien digo, perdón, 4 positivo no. Disculpen. Ahí está. Repito, entonces tengo 16, le resto 10, el resultado es 6 positivo. Menos 2 es igual a 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿O qué es lo que se ve acá en la guía? Lo que se ve es que en este sector de acá, lo que se hizo fue no aplicar la distributiva, sino resolver lo que está dentro del paréntesis, que es otra alternativa. Por eso se verifica acá la igualdad. Fíjense que 5 menos 8 más 1 termina siendo menos 2. Por menos 2 es 4. Esto es un poco lo que sería la propiedad entonces distributiva. ¿Qué pasa con la división? Que la división era algo que no habíamos visto. Bueno, la división tiene también sus secretos, pero es muy parecido, es casi igual a lo que es
la multiplicación. La regla de los signos se aplica de la misma manera, fíjense acá abajo, la regla de los signos se aplica de la misma manera, lo único que en vez de por es dividido. Pero fíjense, la división entre dos números positivos es un positivo, entre dos números negativos también, en este caso, me da un número negativo, un número positivo. Es el mismo caso que menos por menos es más, menos dividido menos es más también. En el último caso, cuando hay diferencia de signos, siempre es negativo. Repito, más dividido menos es menos, menos dividido más es menos también. Entonces, usando esta premisa que tengo acá, ahí se lío con la... Vamos a tratar de volver. Esto no es... Estoy... Potencia. Esto ya lo pasamos. A ver. División. Acá está. Ahí volvimos. Entonces, basándonos en esta premisa, vamos a ver estos ejemplos que tengo acá. Entonces, fíjense. 3 positivo por 7 positivo directamente. Más por más es más. 3 por 7 es 21. Bien. Vamos a ver el otro. Menos. ¿Sí? Menos por menos. Perdón. Más por menos es menos, 3 por 7 es 21, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la división, ya que hicimos estos dos ejemplos. Es lo mismo, pero la función inversa, es decir, más por más es más. 21 dividido 7, yo sé que es 3. Menos por menos es más. 21 dividido 7 también es 3. Vamos a ver el otro. Menos dividido más es menos, 21 dividido 7 es 3, y menos por menos, más por menos es menos, 21 dividido 7 es 3. O sea, siempre llego al mismo resultado. Fíjense que es muy parecido la forma en que se hace la división y multiplicación. Lo único que tengo que acordarme que una vez que aplico la regla de los signos tengo que dividir en vez de multiplicar. Bien. Vamos a ver algún que otro ejercicio de práctica. Bárbaro. Vamos acá, fíjense. Tengo menos 8 más 2. Menos por más, sé que es menos, y 8 dividido 2 es 4. ¿Sí? Vamos con este. Más dividido menos, ¿sí? Es negativo. 6 dividido 3 es 2. Vamos con este. Menos dividido menos es más. 9 dividido 1 es 9. 15 positivo. Más dividido más es más. 15 dividido 5 es 3. Y vamos con este que es un poco más complicado. Tenemos que hacerlo por grupos. Entonces tengo menos dividido más. Yo sé que es menos. Dividido menos es más. Repito. Menos dividido más es menos, menos dividido menos es más. 90 dividido 3 es 10, ¿sí? 90 dividido 3 es 30, 30 dividido 2 es 15. Fíjense que primero atendí los signos, ¿sí? Y finalmente terminé atendiendo la división. Repito, vamos a hacerlo una vez más. Menos por más es menos. Menos dividido menos es más. ¿Sí? 90 dividido 3 es 30. 30 dividido este 2 que tengo acá es 15. Bueno, entonces esto fue lo que sería de la guía. Me gustaría que veamos entonces un ejercicio grande, combinado, que tiene suma, resta, multiplicación y división como para cerrar la clase de hoy. Bueno, en este ejercicio, lo que vemos acá en pantalla es un ejercicio de la guía, es el primer ejercicio de la guía. Bien, tengo que, primero que nada, como siempre les digo, separar en términos.
¿sí? Hay que separar en términos, hay que identificar cuáles son los términos que voy a tener en este cálculo. Para ello, vamos a tomar el color rojo y vamos a empezar. Acá tengo el primer término, fíjense. Acá tengo el segundo término. Este término es un término grande que tiene un corchete. Y finalmente el último término. Bueno, vamos a empezar entonces a resolver este ejercicio y vamos a hacerlo término a término. Vamos a empezar por el primero. 120 dividido menos 60. Lo mismo que aplicábamos al principio, ¿sí? Este es positivo. Este es negativo. Entonces tengo positivo dividido negativo. Sé que me va a dar negativo. Bien, perfecto. ¿Qué más tengo ahora? ¿Qué tendría que hacer ahora? Entonces 120 dividido 60 es igual a 2. Bárbaro. Bajo el signo menos que tenía. Y acá tengo una particularidad. Fíjense, no voy a bajar el signo menos porque les voy a explicar una forma de hacerlo más rápida. Si yo tengo menos multiplicado por menos, ¿sí? Que es lo que tengo acá, o sea, tengo menos de menos, aplico la regla de los signos y esto se transforma en un más 9. Seguimos con el otro. Voy a resolver lo que tengo dentro de el corchete, ¿sí? Entonces tengo menos 2 más menos 5. Esto, como es la suma de dos números negativos, es un número negativo. Entonces me va a quedar menos, abro llave. Vamos a hacer una llave más digna. Ahí está. A ver si nos sale mejor. Ahí está bastante mejor. Entonces tengo 14 dividido menos 2 menos 5 es menos 7. Cierro el corchete y ahora sí, tengo más menos 30 es menos 30. ¿Sí? Apliqué la regla de los signos, más este más por este menos de acá es menos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, seguimos. Con este menos 2 no puedo hacer nada, más 9, este tampoco, y ahora viene el tema. 14 dividido menos 7, vamos a aplicar la regla de los signos, este es positivo y este es negativo. Entonces voy a tener más por menos es menos, 14 dividido 7 es 2 negativo. Entonces me va a quedar menos 2, menos 30. Muy bien, acá fíjense, entre el menos y el menos me va a quedar un más. Entonces vuelvo a reescribir esto y va a ser menos 2 más 9 más 2 menos 30. Perfecto. Y ahora simplemente me va a quedar una suma de números positivos y números negativos. Esto se llama suma algebraica. ¿Sí? Esto también lo podría poner de esta manera. Es lo mismo, fíjense. Menos 2 más 9 más 2 más menos 30. Esto se llama suma algebraica. Pero la realidad es que no tiene sentido escribirlo así. Por eso vamos a deshacer esta operación. Simplemente quería que lo vean. No tiene ningún sentido. Entonces vamos a hacer así. ¿Qué es lo más práctico cuando tengo combinaciones de números positivos y negativos? Lo más práctico es, por un lado, sumar los negativos y por otro lado, sumar los positivos. Es simple. Tengo entonces menos 2 y menos 30. Yo sé que esto me va a dar menos 32. ¿Sí? Repito, si sumo dos números que son negativos, me va a dar otro número negativo mayor. ¿Sí? Entonces es menos 32. Y finalmente, 9, que tengo acá. 9 más 2 es 11, positivo. Más 11. Bueno, entonces, ahora directamente lo que tengo que hacer cuando tengo dos números con diferentes signos, los resto. Obviamente voy a restar el mayor con el menor. 32 menos 11 es 21. Y le voy a poner el signo del más grande. En este caso, como el más grande es el 32, le voy a poner un número negativo. Y este es el resultado final
de este ejercicio combinado que está en la guía como ejercicio número 1 al terminar las 4 operaciones. Bueno, espero les haya servido.